o podíamos obtener dos tipos de materiales, los materiales tipo P y los materiales tipo N. Y pues cuando nosotros los ponemos juntos, hacemos una unión ahí, pues se forma ahí un efecto, una barrera de potencial, donde se recombinan algunos electrones con huecos y no lo hacen vaya, los electrones no pasan al lado de los huecos, pero sí en el borde o en esta unión, pues se genera una barrera, un voltaje un potencial de barrera, vamos a llamarlo, que pues nos permite ver este efecto en el diodo de polarización inversa y polarización directa, y que también nos permite observar el voltaje de umbral, ¿no? El voltaje de ruptura. Y bueno, entonces, tenemos muchos tipos de diodos que funcionan bajo este principio, ¿no? El primero, pues, es el diodo Zener. Tiene una polarización directa, tiene una polarización inversa. Si yo lo pongo a trabajar en polarización directa, pues va a trabajar igual que un diodo normal. Pero a los otros, en el diodo Zener, lo que más nos interesa es ponerlo a trabajar en la zona de ruptura, ¿sale? En este voltaje de polarización inverso, porque en ese momento el diodo Zener mantiene el voltaje constante y lo único que va a variar es la corriente en ese diodo. Ajá. Entonces, nos sirve como un regulador de voltaje. El diodo Zener es de 3.3 volts, aunque nosotros tengamos, no sé, 5 volts en la fuente de voltaje, el voltaje que vamos a ver en las terminales del diodo siempre será 5 volts. Ajá. Pero también tiene un límite, ¿no? Puedo trabajar en un intervalo de voltaje en el Zener, ajá, donde va a ir variando su impedancia de modo que la corriente va aumentando a través del Zener. Pero si supero por mucho este voltaje inverso, ajá, pues puedo dañar a mi Zener. Entonces, debo tener en cuenta cuál es su voltaje de trabajo y cuál es la corriente máxima que puedo hacer pasar a través de mi diodo Zener. Y con eso, pues, obtengo la potencia en ese diodo, ¿sale? Entonces, este es otro diodo que tenemos. Luego viene el varactor. El varactor es un capacitor variable y luego varios otros colocamos entre sus terminales, pero lo mismo, está compuesto de una unión P con N, ajá, una unión PN, y en esta unión tenemos también un dieléctrico, ¿sale? Este dieléctrico va a aumentar su grosor o disminuirlo dependiendo de cómo está polarizado el transistor, bueno, el varactor, vamos a llamarlo, es un varactor. ¿Sale? Entonces va a aumentar o disminuir su tamaño dependiendo si lo tenemos en polarización directa o en polarización inversa. Y pues ven, es nuevamente una unión tipo PN. Luego tenemos los diodos que ustedes seguramente ya han trabajado bastante, son los diodos LED, son igual uniones PN, pero la diferencia es que tienen, ajá, en una salida para que nosotros podamos ver esta recombinación de electrones, este flujo de electrones como luz visible, ¿sale? Dependiendo del color que tengamos en el LED, pues vamos a ver del material, perdón, del que esté hecho el material tipo P o el tipo N, pues vamos a ver una diferente emisión, ¿no? Un diferente color en cada uno de los LEDs. Y pues ese color también nos está representando, ¿no? Eh, Más bien, el voltaje que se consume nos está representando también este voltaje de umbral. Entonces, estos diodos pues tienen voltajes diferentes de trabajo dependiendo de la luz que emitan, ¿no? Algunos tienen voltajes un poco más altos, un poco más bajos. Tenemos voltajes desde 1 volt, 1.5 volts, 3.5 volts, los que ya son ultraluminiscentes, ¿no? Podría decirlo. Entonces, dependiendo del color del LED que nosotros queremos trabajar, es el consumo de voltaje que vamos a tener y que tenemos que asegurar que le llegue ese LED para que realmente brille con la intensidad adecuada.
lo que hacen últimamente es ya dejar siempre una resistencia de 330 ohms en serie con el diodo y pues ya no importa qué color sea, ¿no? Y en algunas ocasiones pues su diodo ni se ve, no prende, ajá, y pues esto es porque no se necesita el mismo voltaje para todos los LEDs, ¿no? Depende del color. Entonces, bueno, hay para que investiguen por ahí el voltaje de cada LED según su color. Y pues tenemos también LEDs que están dispuestos, digamos, de forma que nosotros podamos representar letras o números dependiendo de la combinación de LEDs que nosotros encendamos. Y pues tenemos LEDs de ánodo común y LEDs de cátodo común, ajá, ya encenderán pues con la polarización correcta, dirán unos, es que enciende cuando le mando unos y este enciende cuando le mando ceros, ¿no? Bueno, encienden dependiendo de si es ánodo o cátodo común, encienden cuando ustedes ponen la polarización directa en los diodos, ¿sale? Y pues también tenemos LEDs del tipo RGB, ¿no? Donde nosotros tenemos 3 colores en un mismo LED y dependiendo del color que nosotros queremos obtener, pues vamos a ir prendiendo diferentes combinaciones, ¿sale? Y pues bueno, esto es lo que tenemos en cuanto a los diodos emisores de luz. También tenemos los famosos OLED que se utilizan mucho en las pantallas planas, ¿no? Es esta tecnología que contiene un sustrato, el ánodo y el cátodo, que son materiales tipo P y N, eso no hay cambio. Necesitamos una placa conductiva y una capa para la parte de la emisión, ¿no? De la luz visible. Y bueno, pero al final, pues todos estos que les muestro, pues están hechos con materiales tipo P o N. Y luego tenemos el fotodiodo. Este fotodiodo, recuerden que los diodos funcionan como conduce o no conduce, ¿no? Y cuando está conduciendo es cuando enciende el LED, cuando conduce, ¿no? Cuando estamos sobrepasando el voltaje de umbral que tiene estos diodos, o estamos rompiendo esta barrera, ¿no? La barrera de potencial que se forma en la unión de estos materiales. Bueno, pues también podemos entonces ayudar a romper esta barrera con una excitación, ajá, exterior, con una excitación que hace que empiece que se cierre el circuito y que circule corriente a través de este diodo. Los diodos funcionan como si fueran interruptores, pero se activan con una polarización correcta, con alguna excitación, en este caso del fotodiodo, una excitación luminosa, o en el caso de los LEDs, bueno, con el voltaje que nosotros pongamos entre sus terminales, ¿no? Que esté polarizado de forma directa. Y bueno, este va a conducir o va a permitir el paso de la corriente, pues cuando haya alguna incidencia de luz, ¿no? Si no hay luz, pues no tendremos mucha corriente circulando, pero si hay luz, pues entonces veremos una corriente que circule en nuestro circuito. Y luego viene el diodo láser, sigue siendo una unión PN, ajá. Tenemos ánodo, tenemos cátodo, pero la diferencia es que nosotros estamos tomando, digamos la salida, la parte visible, esta luz que nosotros vemos, esta generación del láser, pues la tomamos de la zona de deplexión, ajá, el lugar donde se recombinan los huecos y los electrones, ajá, y que pues fluye, ¿no? Emite este láser, ¿sale? Y bueno, estos son los diodos que tenemos. Está el diodo tipo Schottky. Este tiene entre la unión un metal semiconductor. Es un material tipo N con una región, un metal semiconductor y una región metálica. ¿Sale? Y estos, pues, nuestros diodos de respuesta rápida, ¿no? Tenemos otro diodo que es el PIN, ¿no? Que tiene una región una región que separa un dieléctrico, un material intrínseco, ajá, un material puro en esta parte,
y que funciona como un capacitor, ¿no? Puede funcionar como un capacitor fijo o como una resistencia variable. Todo depende si lo polarizas de forma directa o de forma inversa. ¿Sale? De forma directa, pues es una resistencia variable, de forma inversa es un capacitor fijo. ¿Sale? Y bueno, este es otro de los diodos. Y pues tenemos diferentes tipos de encapsulados, ¿sale? El más común es este, el AK, el más común que utilizamos en nuestra etapa de estudiantes, ¿sale? En la industria, pues se utilizan más este tipo de encapsulados, son encapsulados más robustos, son encapsulados que están diseñados para soportar corrientes o voltajes mucho mayores a las que se trabaja en la parte educativa, y es por ello pues que el encapsulado es diferente, ¿no? Este es atornillable, ¿no? A nosotros lo que hacemos es meter esto en un protoboard, soldar, pues los fijan, ¿no? Dependiendo de lo que, de las necesidades de los proyectos que se estén realizando, a motores, los fijan pues a diferentes equipos y pues van más robusta, pues más protegido, ¿no? Contra el ambiente, tenemos otro tipo de encapsulados, ¿no? Luego viene este encapsulado, pues que es ya para potencias y corrientes mayores, que tiene una terminal, bueno, esta parte que nos va a permitir conectar un disipador o poner un disipador que nos permita, pues, aligerar esta temperatura, ¿no? Disminuir la temperatura que hay en este diodo. Y también tenemos, pues, encapsulados que podemos utilizar de montaje superficial, ¿no? O que están en circuitos integrados, ¿no? Que no solamente es un diodo, son 2 o 3 dentro del circuito integrado. Entonces, todos estos, su principio de funcionamiento es el mismo, ¿sale? Es una unión de materiales tipo P y N que funcionan cuando se polarizan de manera directa y más bien se encienden, se activan, se cierran, digamos, con polarización directa, y en polarización inversa, pues no permiten el flujo o el paso de la corriente hasta cierto límite, porque si yo sigo aumentando el voltaje y sobrepaso su voltaje de ruptura, pues entonces viene el efecto avalancha y ese diodo empieza a conducir, ¿sale? Y también si lo dejo o lo someto a ese estrés por mucho tiempo, pues se descompone. ¿Sale? Entonces, entre las aplicaciones más comunes de los diodos, pues están las fuentes de voltaje. Es donde más las vamos a utilizar. Y bueno, este es un diagrama a bloques de una fuente de voltaje, ¿sale? Tengo la señal de la línea que va de 120 volts a 60 Hz. La hago pasar a través de un transformador. Dígame. ¿Puede hacer un poquito de zoom? Es que como que no, bueno, yo no veo bien. No sé si se pueda. Aquí. A ver, déjeme ver. Ok, ¿ahí le parece? Perfecto, gracias. Va. Entonces, tengo el voltaje de la línea, 120 volts, 60 Hz. ¿Y lo está viendo desde su teléfono? No, estoy en mi compu. ¿Y no lo veía? Sí, es que bueno, no sé si es mi internet, no sé, pero como que veo muy chiquitas las letras. Mm, Es igual, profesora, o sea, si enfocamos demasiado la vista al punto de que nos la dañamos, sí se ve. ok. Bueno, no se la dañen. Ah, sí, ya está el zoom. No, entonces puede ser más grande la imagen. Bien. Para tus futuras presentaciones. Ustedes ya no les va a tocar. Bueno, entonces tengo mi señal de la línea de 120 volts, 60 Hz, entra un transformador. El transformador pues lo que va a hacer es variar mi salida de amplitud de mi secundario, ¿sale? Entonces voy a tener una salida menor a 120 volts, dependerá del valor del transformador. Puede ser, no sé, un transformador de 120 volts a 24 volts, de 120 volts a 12 volts, de 120 volts a 36 volts, ya depende de que, pues, el transformador que estén utilizando, pero lo que sí es seguro es, se utilizan transformadores reductores para bajar
la amplitud del voltaje y seguimos teniendo una señal de tipo alterna, ¿sale? Voy de positivo a negativo. Dígame. ¿Un transformador podría ser el cuadrito de mi cargador de mi celular? El cuadrito del cargador no es en sí un transformador, esas ya son otro tipo de fuentes, ya son fuentes conmutadas. Aquí estamos viendo una fuente, digamos, de la más básica y la más simple de realizar, que se utiliza con un transformador. Y se utilizaban mucho, las veían más ya en dispositivos viejitos, ¿no? Y que el transformador es un cuadro pesado, es un arrollado de cable. ¿No han visto transformadores? Muchachos. De hecho, sí. Pues son devanados, son enrollados como tal, enrollados de cable sobre un núcleo de ferrita, ajá, y pues funcionan por inducción magnética, ajá. Entonces, ya la mayoría de los dispositivos electrónicos ya vienen con otro tipo de fuentes, ¿no? Ya son fuentes conmutadas, pero si revisan algún equipo viejito o alguno que sea de potencia así tremenda, pues sí van a encontrar transformadores. Y son esas, son cajitas que son devanados de puro alambre, ¿no? Es alambre enrollado sobre un núcleo de ferrita. Dependiendo del número de vueltas, pues será la capacidad de transformación del transformador. Puede ser un transformador elevador o un transformador reductor. Y pues bueno, en este caso, pues para las fuentes, pues nos interesa que reduzca el voltaje, esa es la función, ¿no? Si estuviéramos hablando de transmitir energía eléctrica a través de las líneas de transmisión, pues entonces ahí me interesa un transformador elevador, ¿no? Pero esos transformadores, pues son transformadores enormes, son transformadores de potencia. Otra cosa, ¿no? Aquí en la parte de electrónica, pues estamos viendo transformadores pequeñitos que reducen el voltaje de la línea, nuestros 120 volts, a 34, 36, 12, 24 volts, ¿no? Pero bueno, nos siguen siendo un voltaje de corriente alterna y a una frecuencia diferente. Y entonces entra la siguiente etapa, que es la etapa de rectificación, ¿sale? Ahí lo que hacemos es, esta señal de corriente alterna la hacemos una señal de corriente directa, ¿sale? Esta ya es una señal de corriente directa. Recuerden que para que sea alterna debo tener cambios entre valores positivos y negativos. Si mi señal es totalmente positiva o totalmente negativa, es una señal de corriente o voltaje directo, ¿sale? Entonces, esta tiene su referencia en este punto, es una señal de corriente o voltaje alterno, ¿no? Cambia de valores positivos a valores negativos. Esta ya es una señal rectificada de media onda que únicamente tiene valores positivos. Si se fijan, donde debería estar el semiciclo negativo, ahora hay 0. Entonces, esta ya es una señal de corriente directa, pero todavía no nos es muy funcional porque lo que queremos cuando hacemos una fuente de voltaje es que el voltaje que entregue la fuente sea totalmente constante, ¿sale? Que sea una línea así perfecta. Entonces lo que hacemos es meter este voltaje a un filtro. Este es el filtro es normalmente un capacitor y una resistencia y lo que hace es suavizar esta caída, ¿no? Entonces suaviza la caída, aún así pues estoy teniendo aquí un voltaje de rizo, ¿no? Y no me interesa que mi señal esté así, entonces la siguiente etapa que es el regulador quita este rizo, ¿sale? Y entonces ya obtengo un voltaje constante, así muy, muy bonito, para alimentar pues mi carga, ¿sale? Y entonces la etapa en la que entran nuestros diodos es aquí, en la rectificación, ¿sale? El diodo es quien hace este cambio de una señal de corriente alterna a una de corriente directa. ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a verlo. Aquí, fíjense. A ver, déjenme borrar lo que ya había anotado porque se ve muy feo. Miren, los compañeros ya les pusieron imágenes de los transformadores. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces,
tengo mi semiciclo positivo. Ajá, esta es la parte positiva de mi señal alterna. Ajá, y entra aquí directo al diodo y el diodo pues a una carga, ¿sale? Donde voy a estar midiendo la salida. Entonces, cuando estoy en el semiciclo positivo, pues estoy polarizando de forma directa. Estoy haciendo que este lado sea más positivo y este lado más negativo, ¿no? Entonces, este diodo queda polarizado de forma directa. Y entonces el diodo, al polarizarse de forma directa, funciona como un interruptor cerrado, ¿no? Es como si aquí hubiera un cablecito. Y entonces lo que está pasando en ese momento es lo mismo que voy a ver a la salida, ¿no? Si hablo de un diodo ideal, ahorita vamos a verlo como un diodo ideal, que se comporta como un interruptor que se abre y se cierra, ¿vale? Entonces, se polariza de forma directa, se cierra y lo que hay a la entrada es lo que veo a la salida, ¿sale? Y en el semiciclo negativo, en esta parte, pues el diodo se polariza de forma inversa, ¿sale? No conduce, se abre y entonces a la salida no voy a ver nada. No va a conducir, es como si estuviera abierto el circuito y lo que mido son pues 0 volts, ¿sale? Y entonces si el ciclo se repite en el semiciclo positivo voy a ver una salida, en el semiciclo negativo 0, en el positivo voy a ver una salida, en el negativo 0 y así voy a estar, ¿sale? Entonces aquí ya tengo la rectificación de media onda con mi diodo. Ahora, recuerdan qué es el voltaje promedio y el voltaje RMS. ¿Lo recuerdan? ¿No recuerdan? Díganme por lo menos que no. No, profesora. Ok. Entonces, cuando ustedes utilizan el multímetro en su función de medidor de voltaje de corriente alterna, si su multímetro están midiendo voltaje en corriente alterna, lo que están midiendo en realidad, si estamos hablando de una señal senoidal, pues es el voltaje RMS o la raíz cuadrática media, ¿sale? De la señal que ustedes tengan que sea que estén midiendo, ¿sale? Y cuando ustedes miden el voltaje en corriente directa, ¿sale? Lo que están midiendo es el voltaje promedio. Ajá. El voltaje promedio, pues, es el área bajo la curva, ¿sale? Entonces, el voltaje promedio de una señal de rectificada de media onda, pues, es el voltaje pico sobre el valor de pi. Ustedes pueden determinarlo integrando esta forma de onda que ven ustedes aquí, desde 0 a 2pi, van a integrar, desde 0 hasta 2pi, y pues sería la mitad de la amplitud, ¿no? De un seno, que es lo que tenemos aquí. Entonces, este es el valor que vamos a obtener. Sale el voltaje pico sobre el valor de pi. Ahora, si nosotros calculamos el voltaje promedio de una señal cuyo voltaje pico es de 50 volts, pues vamos a tener un voltaje promedio de 15.91 volts. ¿Sale? Listo. Esto es nada más para la parte de diseño que vamos a utilizar ahorita. Ahora, fíjense. Hace rato dijimos, bueno, el interruptor o el diodo, que funciona como un pequeño interruptorcito, se abre o se cierra dependiendo de si está polarizado de forma directa o de forma inversa, ¿no? Bueno, pero resulta que para que este interruptor funcione necesita 0.7 volts o necesita el voltaje de umbral, dependiendo del material con el que esté hecho. Si es un diodo de silicio, pues serán 0.7. Si es un diodo LED, pues será el voltaje que necesita para encender o así. Bueno, y además si fuera un LED, tendría que soportar este voltaje alterno, ¿sale? Nada más para que no vayan a querer conectar su LED a los 12, 15 o no sé cuántos volts de esta parte. Tendrían que hacer aquí divisores de voltaje y un arreglito más. Pero vamos a suponer es mi diodo de silicio, que necesita 0.7 volts. Entonces, el voltaje que yo vea a la salida,
va a estar reducido en 0.7 volts. Será el voltaje pico menos los 0.7 que necesita el diodo para funcionar. Y eso es lo que voy a ver a la salida en mi carga. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra, todo bien. Bien. Entonces, otro voltaje importante que debo tomar en cuenta es mi voltaje pico inverso, ¿ok? Cuando está el semiciclo positivo, pues conduce y ya vi que voy a tener el voltaje pico menos 0.7 a la salida. Pero cuando está el voltaje inverso, ¿qué va a pasar? Bueno, está sometiendo a este diodo a un voltaje, sale a un voltaje de este lado. Si yo supero este voltaje de ruptura, pues el diodo va a empezar a conducir. Entonces, a la hora de hacer mi diseño, debo ver que este diodo soporte este voltaje de pico inverso. Y este voltaje de pico inverso debe ser al menos un 20% más que el voltaje pico que tenga yo a la entrada. Entonces, el voltaje pico inverso de un rectificador de media onda es igual al voltaje de la entrada, ¿no? Es la otra parte, pero la voy a multiplicar por un 20% más para garantizar que no voy a hacer trabajar a mi diodo en esta zona y entonces conduzca. Entonces es para la parte de diseño la selección del voltaje pico inverso del diodo, lo que va a garantizar que cuando esté en el semiciclo negativo, pues no conduzca de manera desmedida porque llegue a este voltaje de ruptura. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, maestra. Bien. Entonces, pues yo puedo tener mi transformador y lo pongo, ¿no? La salida del secundario del transformador la conecto directo al diodo y cierro el circuito, ¿no? Y ya tengo aquí, pues, mi rectificador de media onda, así de sencillito. Aquí ya lo que voy a obtener a la salida, pues eso es una señal rectificada de media onda. Y pues el voltaje del transformador puede ser de 120 a 36, a 24, a 12, no importa. Al final, esto va a estar rectificando ya, ¿sale? Y entonces, déjenme borrar lo que ya tengo anotado. Tengo mi rectificador de onda completa, ¿vale? Entonces, mi rectificador de onda completa. Uy, tengo tantas cosas. Aquí. Mi rectificador de onda completa, pues, fíjense, en el de media onda solamente estoy aprovechando el semiciclo positivo. Y el negativo, pues, simplemente no lo estoy dejando pasar, ¿no? El negativo como que, pues, se desecha, no lo ocupo, ¿no? En un rectificador de onda completa, ambos ciclos me sirven para tener una salida. Voy a tener una salida en el semiciclo positivo, voy a tener una salida en el semiciclo negativo. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, ahorita vamos a ver. Fíjense, en mi rectificador de media onda, voy a dibujarlo aquí, en el semiciclo positivo tenía salida, en el semiciclo negativo había 0, en el positivo salida, 0, salida, 0, ¿vale? Estos son el semiciclo positivo y el negativo, ¿sale? Entonces, noten, si yo esta señal rectificada la metiera después a un filtro, lo que voy Profe, pues pequeños, pues ya ves que tienen la misma frecuencia. ¿Qué? Se está lagueando. ¿se está lagueando, profe? Muy entrecortado su audio. No tengo, pues ya será mi internet, muchachos. Otra vez. ¿Qué haremos? Creo que ya se compuso tantito. ¿Ya? Sí, ya se compuso. Bueno, pues es que pues ya ahí ya no puedo hacer nada, es el internet. Quisiera que funcionara siempre muy bien, pero no funciona. Entonces les decía que si lo hago pasar por el filtro, se suaviza la señal y entonces voy a tener
una señal cuyo periodo es igual a el periodo de esta, ¿no? Aquí transcurren 2pi y aquí transcurren 2pi, entonces la frecuencia de entrada y la frecuencia de salida en en el rectificador de media onda y la entrada, pues es la misma, voy a tener 60 Hz si es lo que estoy utilizando a la entrada. En el caso de mi rectificador de onda completa, si yo le meto después a un filtrillo, suavizo, ¿no? Noten que entre pico y pico, o así como está la onda sin haber filtrado, pues cada pi estoy observando la misma señal, el inicio y el fin de la misma señal cada pi, ¿no? Entonces, la frecuencia de esta señal es el doble de mi señal de entrada, esta sería de 120 Hz. Mientras el periodo de esta señal es el mismo, de 2pi, el periodo de esta es de pi. Lo que hace que la frecuencia, pues, sea de el doble. Si son 60 Hz aquí, aquí serían 120. ¿Sale? Esa es una pequeña diferencia. Ahí. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo sí, profesora. ¿Qué diferencia hay entonces entre que la onda completa tenga la frecuencia al doble? A la hora de hacer el filtrado, que es esta parte de aquí, este rizo queda más pequeñito, ¿sale? Ya exagerándolo un poco, que creo que no es tan exagerado, así está, haga de cuenta. Digamos que este rizo va a llegar hasta acá, sube y baja. Entonces, aquí el rizo va a estar más marcado. En el caso de una de onda completa, vamos a ponerla así, fíjese, el rizo queda aquí y sube, sube, sube. Entonces, el voltaje de rizo, la amplitud del voltaje de rizo aquí, bueno, aquí mi voltaje de rizo va a estar mayor que el voltaje de rizo de este lado, ¿no? Este va a ser un voltaje de rizo más chiquitito. Aquí, pues, más bien, déjenme ponerlo. Vamos a considerar el voltaje de rizo de más o menos de por aquí a acá, ¿no? Y el voltaje de rizo aquí pues sería más pequeñito. Entonces, este voltaje de rizo a la hora de meterlo al regulador, pues es más fácil que el regulador lo deje ya como una línea constante, ¿no? Que es lo que buscamos en una fuente de voltaje directo, que sea un voltaje totalmente constante y que no nos dé por ahí variaciones que cambien el funcionamiento de nuestro circuito. Sí. Esa es como la primera diferencia ahí. O sea que es más conveniente que sea la onda completa. Si tu aplicación no necesita un voltaje que sea, no es, por ejemplo, para transferencia de datos, para voz, para estas cosas, pues tu fuente puede utilizarse sin ningún problema y eso reduciría mucho costos, ¿no? Porque solamente estarías utilizando el transformador y un solo diodo. Y ya. En el rectificador de onda completa, pues tienes que utilizar el transformador y 2 diodos o el transformador y 4 diodos. Ahorita vamos a ver. Entonces, en cuanto a costos, y si ya hablamos de hacer una producción en masa, por ejemplo, pues ya representa una diferencia grande. Todo pues va en función de el proyecto que estás desarrollando, ¿no? Y cuánto incide el poner una fuente de voltaje, una fuente rectificada de media onda o una de onda completa. O sea, si realmente le impacta la salida a lo que tú necesitas o puedes utilizar la de media onda y no le pasa nada, ¿no? A tu proyecto. Entonces, ahí es donde vamos a ver como la mayor diferencia. Ahora fíjense, para el rectificador de onda completa tengo 2 opciones. La primera es esta, utilizar un transformador, con derivación central. Si yo y 2 diodos. Si voy a hacer un rectificador de onda completa con solamente 2 diodos, el transformador que utilice forzosamente debe tener una derivación central. De otro modo, no lo voy a poder hacer. Porque esta derivación central se convierte en la referencia de los diodos
para poder rectificar la señal. Fíjense. Si este transformador fuera de 120 volts a 24 volts, aquí en el secundario, desde este punto hasta este punto, pues yo tendría estos 24 volts. Pero si lo veo desde la derivación central, pues aquí tengo 12 volts y 12 volts, ¿no? Entonces, el voltaje de salida va a ser de 12 volts, no de 24. Esto es lo que voy a, digamos, lo que va a representar mi rectificador de onda completa con solamente 2 diodos, ¿no? Que el voltaje que yo vea a la salida, pues no será el voltaje del secundario, sino la mitad del voltaje del secundario, ¿sale? Entonces, ¿y cómo funciona? Bueno, en el primer semiciclo, en esta parte positiva, solo uno de estos diodos se polariza, porque mientras un diodo ve esto, el otro va a ver esto, esto es lo que vamos a ver. Entonces, este diodo va a quedar polarizado en forma inversa y no va a funcionar. En cambio, este queda polarizado en forma directa y funciona. Se cierra y yo voy a ver un voltaje a la salida. Ahora, en el semiciclo negativo, entonces este diodo lo que ve esto y este diodo lo que va a ver es esto. Este es negativo y este pues lo va a ver como positivo, digamos. Entonces este diodo se va a polarizar de forma directa, va a funcionar y va a permitir el paso por aquí. Y entonces es lo que voy a ver a la salida. Vean, esto es lo que veo a la salida. Entonces aquí nada más estoy tomando en cuenta que el diodo se polariza o no, funciona o no. Se cierra o no el switch. Pero ¿qué pasa? Si tomo en cuenta pues el voltaje que necesita el diodo para funcionar. Bueno, pues será el voltaje que hay en el secundario entre 2 menos los 0.7 volts que necesita el diodo para funcionar. Entonces, mi voltaje de salida va a estar dado por el voltaje que tenga yo en el secundario menos 0.7 volts del diodo que se activa para que funcione. Para que pase la señal al otro lado. Entonces, este va a ser mi voltaje de salida. Ahora, el voltaje pico inverso en mi rectificador de onda completa está dado por esta expresión, ¿sale? Es 2 veces el voltaje pico de salida, o el voltaje máximo que yo tenga aquí, más 0.7, suponiendo que tengo un transformador de 120 volts a 24 volts, pues el voltaje del secundario que voy a ver aquí en cada una de mis derivaciones, pues va a ser 12 volts. Entonces, 12 volts a la salida menos los 0.7 que toma el diodo para activarse. Entonces, a la salida el máximo que voy a ver es 11.3 volts. Entonces, 2 por 11.3 más 0.7 me dice que cuando el diodo no se active, cuando el diodo no esté activo, necesita soportar al menos 23.3 volts. Pero recuerdan que dijimos, es que necesita ser al menos el 20% más del voltaje que quede en su salida. Bueno, entonces lo multiplico por el 20% y noto que el voltaje pico inverso en un rectificador de onda completa con 2 diodos, es decir, con un transformador de derivación central, debe ser de 27.96 volts al menos, ¿no? Lo que necesita soportar entre sus terminales. ¿Sale? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No? No, está bien. Bueno. No, profesora. Y vamos a ver entonces si yo estoy alimentando este pequeño circuito con un transformador, o bueno, con una señal que va de menos 100 a 100 volts, ¿sale? Y es un transformador con una relación de transformación de 2 a 1, entonces va a tener en el secundario la mitad de lo que haya en el primario. Entonces, en el secundario, desde aquí hasta acá, va a haber 50 volts. Pero en cada una de las derivaciones voy a tener 25 volts. Y a la salida, pues voy a ver esos 25 volts menos los 0.7 del diodo que se active en cada semiciclo. Entonces, eso es lo que voy a ver ahí.
Entonces, esta es mi señal de entrada y esta va a ser mi señal de salida, los 25 menos 0.7 de la activación del diodo. Y aquí está, ¿no? Este es mi... Y me pide que calcule también el voltaje pico inverso que debe tener el diodo, el voltaje pico inverso nominal. Entonces dijimos que el voltaje inverso nominal para un rectificador de onda completa, pues debe ser 2 veces el voltaje de salida, o el voltaje máximo, mi voltaje pico, más 0.7. Entonces, el voltaje que debe soportar en polarización inversa mi diodo debe ser de 48.6, aquí nos falta multiplicar todavía, por 1.2, que me da ¿cuánto? Para sacar el 20% extra que necesito, ¿no? 58.32. Ajá, 58.32 volts. Entonces, mi voltaje de polarización inversa a la hora de ir a la hoja de datos y buscar el diodo que necesito para mi aplicación, debo de revisar que ese diodo que seleccione en polarización inversa soporte este voltaje. ¿Sale? ¿Dudas? No, maestra. Denme un segundo. No, profesora, Dígame. no hay dudas. Ok, bien, entonces esa es una forma de arreglar con los diodos, ¿sale? La otra forma es hacerlo con 4 diodos, pero eso lo vemos la siguiente clase, ¿sale? ¿Dudas? No, maestra. Entonces ya vámonos, No, profesora. vale. Nos vemos ¿cuándo nos vemos? ¿Miércoles? ¿Mañana? No, ya no me sé mis horarios. Sí, mañana. profe, a las Sí, 8:30. profesora, mañana. A la misma Sí, hora. profe, mañana nos vemos. Mañana en la Perfecto. misma hora. Entonces mañana seguimos, muchachos. Cuídense mucho. A la Que misma pasen hora, buena misma Igualmente, noche. profesora, hasta luego, muchas gracias. Gracias, profesora, igualmente. Buenas noches.